Hola chicos y chicas, bienvenidos a este nuevo tutorial de matemática. Nos preparamos para aprender con muchas ganas. Ahora que hemos visto cuál es la necesidad del ser humano de medir el tiempo, pues vamos a estudiar todas las cantidades que se utilizan para medir el tiempo, las unidades de medida del tiempo. Estas unidades de medida son muy conocidas por nosotros, son de uso diario y lo que vamos a trabajar es la hora, el minuto y el segundo. Pero veamos algo importante. Vamos a ver las unidades mayores al año. Existen unidades mayores al año y unidades menores al año. Recordemos, a ver, y conozcamos. Se dice semana cuando consta de 7 días. Quincena cuando tiene 15 días. Mes cuando tiene 28, 29, 30, 31 días. Especialmente 28 y 29 es por febrero. Y trimestre cuando tiene 3 meses. Esas son algunas medidas del tiempo menores al año. Y también tenemos otras unidades, pero mayores al año. Y las unidades mayores al año son las siguientes. Tenemos a una conocida, el lustro. Un lustro es 5 años. La década, que es 10 años. El siglo, 100 años. El milenio, 1000 años. Tenemos que aprender esto porque en muchas lecturas, ya sea en lenguaje, en sociales, en el estudio que nos corresponde, aparecen estas expresiones y tenemos que saber cuánto significan. También vamos a recordar que los siglos y los años que pasan con ellos se denotan de una sola manera. Se leen los siglos generalmente con números romanos. Eso es lo que se ha acostumbrado y eso es lo que vamos a mantener. Y vamos a estudiar dos formas de leer los siglos en los años. Primero, cuando el año acaba en dos ceros. Por ejemplo, aquí tenemos año 100. Entonces, una forma práctica es olvidarnos de estos dos ceros, que acaben dos ceros, nos olvidamos de esos dos, y me queda el número 1. Por lo tanto, decimos que es del siglo 1. El año, que aquí está escrito 1000, tenemos, acaben dos ceros, nos olvidamos de esos dos, me queda el 10 y es el siglo 10. Pero ojo, es el siglo 10 solo hasta el año 1000. Hasta el año 1000 es el siglo 10. Apenas el año 1000 aumenta un año más, ya no es el siglo 10, es el siglo siguiente. Ojo con eso. Aquí tenemos otro ejemplo. El año 2000, ¿qué siglo es? Pues estos dos ceros, chao, me queda 20, es el siglo 20. Entonces, cuando tiene ceros es una manera muy sencilla de leer a qué siglo se refiere en la medida del tiempo. Pero veamos con los números, con los años que no acaban en dos ceros. ¿Cómo se leen los siglos en estos años para que nosotros podamos comprender en cualquier lectura que realicemos? Veamos estos ejemplos. Fíjense. El año 295. ¿Qué siglo es? Bueno, nos dice que los dos últimos, chao, nos queda el 2, es el siglo 2. No, un momentito. Aparte del 2 tiene el 9 y el 5. Por lo tanto, debes aumentarle 1 porque el año 295 ya es parte del siglo 3. Ojo, ya es parte del siglo 3. El año 1786, nos deshacemos de estos dos, me queda 17. No puedo decir que es siglo 17 porque aquí tiene algo más. Entonces también le aumento 1 y se lee que es del siglo 18. Miren, está anotado en Romanos. El año 2013. El año 2013. ¿Cómo leemos? Nos olvidamos de los dos últimos, me queda pues el siglo 20. Pero no me puedo quedar con el siglo 20 porque tiene un poco más. Por ese poco más se le aumenta un 1 y sería del siglo 21. ¿Cómo sería del siglo 20? Pues hasta el año 2000. El 2001, 2002, 3, 4, 5 y así sucesivamente ya pertenecen al siglo 21. ¿Hasta qué año va a ser el siglo 21? Por ejemplo, aquí va a ser hasta el 2100. ¿Ve? Esas son las formas en que tú tienes que leer los años para expresarlos en siglos. Es muy sencillo esto, no te olvides, va a aparecer esto en el formulario.
uno de los instrumentos que más conocemos nosotros para medir el tiempo, pues está en nuestro curso, es el reloj. Y este reloj trabaja con el sistema sexagesimal. ¿Qué quiere decir eso? Pues, como habíamos visto, que cada una depende de 60 unidades. Por ejemplo, el secundero pasará por 60 lugares y al dar una vuelta formará un minuto. 60 segundos forma un minuto. El minuto también pasará por 60 lugares y 60 minutos formarán una hora. Esos dos dependen de el múltiplo del sistema sexagesimal, que es 60. En cambio, el día solo marcará 24 unidades, que son las horas. Entonces, el sistema sexagesimal es el que ha diseñado estas unidades de medida. Por eso es que es diferente al sistema decimal que nosotros manejábamos para convertir las otras unidades de medida. En un reloj es fácil distinguir las características de las manecillas. La más pequeña y rápida es el segundero, la mediana y más larga es el minutero y la más pequeña y gruesa es el horero. Las tres se mueven dependiendo una de la otra. Tomando como ejemplo el reloj del curso, en el cual veíamos que 60 segundos es un minuto, 60 minutos es una hora y 24 horas es un día, vamos a estudiar ahora las equivalencias entre estos sistemas y el procedimiento matemático para transformar una de esas medidas en la otra. Por lo tanto, vamos a decir que las horas, los minutos y los segundos son unidades de medida del tiempo y estas se relacionan de forma sexagesimal, es decir, que cada unidad es equivalente a 60 del orden inferior de una de ellas. Y más claro se va a observar en esta pequeña tabla que tenemos que recordar cada vez que vayamos a resolver ejercicios. Una hora, 60 minutos. Un minuto, 60 segundos. Y también podemos hacer la forma directa, una hora, 3600 segundos. Veamos la tabla. ¿Qué nos indica? Es muy similar a las otras conversiones de unidades de medida. Solo que aquí, fíjense, las tres que tenemos es la menor segundo, la siguiente minuto y la siguiente hora. Lo que no va a cambiar son las conversiones. Si la conversión se realiza de mayor a menor, se debe multiplicar. Si la conversión se realiza de menor a mayor, se debe dividir. Pero ahora ya no es la misma cantidad. Ojo, ya no es por 10 ni entre 10. Por ejemplo, si de hora quiero cambiar a minuto, debo multiplicar por 60. Si quiero cambiar de minuto a segundo, también debo multiplicar por 60. Si de hora quiero cambiar a segundo, pues será una casilla, un 60, otra casilla, dos 60. Dos veces por 60, que sería 3600, como observamos aquí. De hora directamente para cambiar a segundo sería 3600. Ahora, ¿qué pasaría en el proceso contrario? Si quiero cambiar de segundos a minutos, veo que estoy yendo a la izquierda, se divide. ¿Entre cuánto se divide? Entre 60. Si de minuto quiero cambiar a horas, también debemos dividir y también entre 60. Y ocurre lo mismo, una casilla es 60 y dos casillas es 3600. En la unidad de medida del tiempo solo tenemos estas tres casillas. Eso es lo bueno. Veamos el siguiente ejemplo. Nos indica 2 horas quiero convertir a minutos, multiplico 2 por 60 y me da 120. Por lo tanto, 2 horas son 120 minutos. 120 minutos quiero convertir a segundos, por lo tanto, 120 multiplico por 60 y me da 7200. 120 minutos es equivalente a 7200 segundos. O el proceso contrario, fíjense, quiero cambiar 7200 segundos a minutos. Como estamos yendo de menor a mayor, debo dividir entre 60. 7200 dividido entre 60 es igual a 120. ¿Qué necesitamos para trabajar bien este tema? Pues recordar muy bien la multiplicación con cantidades que tienen ceros y también la división con cantidades que tienen ceros. Ojo, eso ya hemos avanzado en la lección de números decimales y ahora estamos aplicando. Debes repasar aquello. Para aplicar nuestras conversiones, lo mejor es realizar algunos ejemplos. Presta atención y recuerda, para que hagas con mayor facilidad estos ejercicios, debes practicar la multiplicación y la división.
¿Qué nos piden en este primer ejemplo? Nos dicen expresar 4 horas en minutos. Debo expresar 4 horas en minutos. Convertir, hallar el equivalente de 4 horas en minutos. Vamos a ayudarnos con nuestra tablita. Vamos a dibujar nuestra tabla, que va a ser nuestra referencia de ayuda, y descubrimos si es multiplicación o división. Me piden 4 horas en minutos. Aquí está horas, voy a minutos, es hacia la derecha, es una sola casilla, por lo tanto debo multiplicar por 60. Entonces, aquí está súper sencillo. Decimos que, como estamos yendo hacia la derecha, debemos multiplicar y se multiplica por 60, porque es una sola casilla. Entonces, la operación es súper elemental. Tenemos 4 por 60. Y al multiplicar por un número que tiene ceros, sabemos que el cero lo mantenemos, multiplicamos los dos números, 6 por 4, 24, le aumentamos el cero y tenemos 240. Podrás hacer estos ejercicios de manera más rápida en cuanto más domines las operaciones mentalmente. Ya podemos escribir la respuesta y decir que 4 horas son equivalentes a 240 minutos. Veamos otro ejemplito. En el siguiente ejemplo me piden expresar 780 segundos en minutos. Dibujamos nuestra tablita para guiarnos y ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Vamos a multiplicar o dividir? Estamos en segundos, estamos aquí, nos piden ir a minutos hacia la izquierda. Como dice nuestra técnica para memorizar, que si vamos a la izquierda hay que dividir y si es una casilla entre 60, pues simplemente hacemos eso. Reconocemos que estamos trabajando en esta medida hacia la izquierda. Entonces, no te vas a olvidar que es a la izquierda, se debe dividir. ¿Y entre cuánto se debe dividir? Una casilla entre 60. Entonces tendríamos 780 dividido entre 60. Aquí tenemos que recordar también las propiedades de la división. Por ejemplo, en esta división 780 entre 60, un 0 con un 0 podemos anular y me queda 78 entre 6, que es una división súper elemental. 7 entre 6 a 1. Bajo el 8, 18 entre 6 a 3, sería a 13. Entonces decimos que 780 dividido entre 60 es a 13. 780 segundos es equivalente a 13 minutos. ¿Ve qué sencillo? Ahora puedes hacer tu tarea.